ser posible ni es justo que en estos momentos tan críticos, cuando la población agoniza entre el hambre y la miseria, que le clavemos una tarifa o una nivelación. Vamos a pelear ahora por la tarifa de 50 centavos. No hay ninguna tarifa nueva hasta que la autoridad no lo determine. Vamos a llegar a la confrontación. El transporte ya está molesto, hemos esperado 3 meses, si prácticamente ha sido una burla contra el transporte. Hemos quedado en que no vamos a aceptar ninguna negociación, peor si es a la cabeza de estos dos señores que no tienen credibilidad y no hay la seriedad necesaria. Como dicen muchos, nos tocó a los paseños esta vez ver este problema por el incremento en el precio del pasaje del transporte público. Tengo a 3 invitados con los que vamos a hablar, porque evidentemente yo creo que usted que está en casita quiere escucharles y ver además qué se puede hacer. Porque el miércoles va a haber una reunión importante, ¿no es cierto? Ya lo ha anticipado el alcalde, ha dicho, les doy plazo hasta el miércoles para que de una vez por todas se pueda llegar a algo. Voy a comenzar con usted, don Eric Millares, secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana Presencial, y enseguida Omar Velasco, que es analista, que además él mismo ha estudiado hasta cuánto puede subir el precio de pasaje. Vamos a hablar con él. Y también con don Jorge Paredes, que es de la FEJUVE La Paz. Gracias a ambos por estar acá. Don Eric, ahora sí, ¿qué dice el alcalde? Hoy ha sido caótico, tienen ustedes heridos incluso entre sus funcionarios. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, lamentamos la actitud que han tenido algunos de los choferes, no todos obviamente, en presentar una dinámica que no la esperábamos. Los funcionarios municipales simplemente han ido a persuadir, han ido a informar que la tarifa vigente es de 2 bolivianos en los tramos cortos y 2.60 en los tramos largos. Sin embargo, grupos radicales han empezado a golpear, a empujar, a maltratar, inclusive verbalmente, lanzando algunos términos hasta racistas. Entonces, lamentamos por eso. Sin embargo, la función nos hace prioritario informar al ciudadano que no hay ninguna disposición que eleve el pasaje del transporte. A ver, don Eric, ¿qué ha pasado ayer? Porque ayer han anunciado los choferes que no iban más al diálogo, de que ellos tomaban la determinación de subir el pasaje. ¿Dónde ha fallado estas reuniones que les ha llevado una semana, por lo menos, de encontrarse, de ver mesas de diálogo, mesas de trabajo? ¿Qué ha fallado? Bueno, en realidad, los dos actores, ¿no?, dentro de esta problemática son los transportistas y el sector vecinal, el control social, ¿no? ¿En base a qué? A una problemática económica que tiene el país. Ambos se han visto confrontados, unos por elevar la tarifa y otros por no permitir esta elevación. Entonces, el municipio se constituye no en actor, sino más bien en la entidad que trata de integrar a estos dos sectores en conflicto y buscar una solución para, por lo menos, paliar de alguna manera la crisis económica que tenemos y ninguno salga afectado de manera determinada. Bien, ambos no se pusieron de acuerdo. Por si acaso, para que quede constancia, hemos llamado a varios dirigentes del transporte público de La Paz. Ninguno ha contestado. Por eso no están acá para dialogar con nosotros. Porque sería bueno también escucharles un poco, pero que ellos también lleguen a entender la posición de la población, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Porque ustedes se han ido de la reunión el viernes. Estoy hablando con el representante de la FEJUVE, don Jorge. Nosotros, tal vez con las buenas intenciones de entablar una conversación con ellos, hemos estado presentes en estas mesas de trabajo, pero sin embargo queremos dejar en claro, porque ellos aducen de que nosotros habíamos solicitado un estudio de costos, cosa que no es así. Quiero aclarar esto. Ellos nos han sindicado a nosotros en el sentido de que nos hemos hecho la burla por el tiempo de 3 meses y algo más. Pero sin embargo tampoco es así, porque ellos han solicitado al municipio de La Paz un estudio de costos.
Usted sabe muy bien, si se hace el estudio de costos solamente para el transporte, ¿dónde queda la población? Nosotros en esa oportunidad hemos pedido de que también se haga un estudio social, y se lo ha hecho un estudio social, pero hemos visto de que se ha hecho un estudio social superficial, no ha sido un estudio profundo. Eso es lo que nosotros habíamos puesto, habíamos dejado en claro en esa oportunidad. ¿Qué es lo que no se ha tomado en cuenta en ese estudio social? Porque tenemos que tener en cuenta de que la economía de nuestro país particularmente el 80% de la población responde a la economía informal, ¿ya? Y los choferes aducen de que como ha habido una elevación del salario, ellos consideran de que ellos también tienen que elevar sus tarifas, cosa que no es así, porque yo vuelvo a decir de que el 80% de la población está en la economía informal, ahí están gremiales, cuentapropistas, la señora que vende gelatinas, ahí está el usabotas, el desocupado que también está ahí hoy en día, y es algo triste, la verdad, yo le digo la realidad de nuestro país, y los choferes simplemente se abocan en defender sus intereses, porque ellos simplemente quieren mantener su herramienta de trabajo a costa de lo que suceda, no les importa absolutamente nada, no son solidarios con la población. Ellos deberían de estar agradecidos a esta población que gracias al usuario mantienen sus herramientas de trabajo. Entonces ellos en esas comisiones siempre han venido con una visión, el de elevar las tarifas. O sea, ni siquiera se han puesto a pensar en qué podría pasar si por lo menos llegaban qué sé yo, al consejo que les daban en la alcaldía, ¿no es cierto? Que era de 2 bolivianos con 17 centavos. A ver, si bien no hemos podido conversar, no los hemos podido traer hasta aquí porque no atendieron los dirigentes del transporte público, sí hemos salido a la calle. Hemos hablado con los choferes de base, aquel que está en su minibús todo el día. Escuche, por favor, lo que dijeron. Nos han mandado por un mensaje o un papel instructivo, nos ha dado que en la cual tendríamos que cobrar 2.50 y 3 bolivianos, o sea, en la cual el tramo corto es 2.50 y el tramo largo es 3 bolivianos. Nosotros hablamos con los conductores, conocemos a la persona que está detrás del volante y su demanda. ¿Por qué incrementar el precio del pasaje? 2.50. ¿Por qué 2.50? Porque ya no es sostenible la tarifa de 2 bolivianos, ya no podemos mantener el carro. No está autorizado por la alcaldía, ¿sí? Estábamos en diálogo, nuestro ejecutivo estaba en diálogo, ellos han abandonado, no tienen predisposición de colaborar, de hablar con el transporte. El costo de nuestras herramientas de trabajo, como los amortiguadores, el aceite, todo lo que se refiere para un buen mantenimiento de la movilidad. ¿Y si sube el pasaje, se va a eliminar el tramaje? Eso tendría que preguntarle muchas veces a los secretarios generales para que de aquello se cumpla. Que acaba de usted extender al conductor es porque está trabajando sin línea. Exacto, no está cumpliendo con los estándares de calidad que tiene que tener un vehículo que hace el transporte público. En vez de salir a bloquear las calles, en vez de salir o parar el servicio, esta es su protesta. Claro, eso tenemos que tener una forma de reclamo, nosotros tenemos que hacernos escuchar, que es una justa nivelación que estamos pidiendo. Nos ha afectado a todos los transportistas, ya no podemos cubrir, como lo ha dicho, tenemos familias, tenemos deudas en el banco y lo que generamos ya no cubre, de trabajar sin luminarias, con dibujo libre. ¿Se ha puesto a pensar usted que si sube el pasaje, todo lo que ya ha subido va a subir mucho más? Bueno, es evidente, ya ha subido, ya se ha elevado todo, pero en este momento igual, como FEJUVE, Control Social se pronuncian, tienen que de la misma manera, pues, el mismo municipio, impedir pues que suba, porque ya ha subido. Pero va a seguir subiendo, ese es el efecto que tenemos en nuestro país. No es que ya ha subido y ustedes están igualando. ¿Qué dicen los pasajeros en este momento? Donato Hanover está en la calle viendo justamente a personas que están esperando una movilidad del servicio público. Donato, te escucho. Estamos a las 11 menos 20 minutos
Y a esta hora, acá, punto conflictivo por lo menos porque es parada, ya no se cuenta mucho pasajero, pero todavía tenemos minibuses que están aguardando a los pasajeros para llenar. Acá tenemos un minibús del servicio público, es una señora que está trabajando sin el disco, pero señora, buenas noches. ¿A cuánto está cobrando usted el pasaje? 2.20. 2.20. ¿No ha incrementado usted el pasaje? No todavía porque la alcaldía no nos ha autorizado. Es la voz de la señora que está acá y que acaba de llenar el minibús. Podemos ver a que ha llenado el minibús. Trabaja sin disco, trabaja sin ruta esta noche. Acá llega otro minibús también, Miriam. Igual la característica de la jornada, sin disco, sin ruta. Baja una señora. Señora, buenas noches. ¿Cuánto paga usted el pasaje? 2.80, buenas noches. 2.80 le cobro. Sí. La diferencia, Miriam, como podemos observar, es algunos están cobrando más caro, otros están cobrando sin elevación de tarifa. Prácticamente estamos a la merced y voluntad del conductor que está cobrando lo que le parece o lo que quiere. Exacto. Nosotros seguimos consultando acá con los... Gracias, Donato. Y encima todavía están haciendo trameaje. No me digan que no, porque hoy día sí lo han hecho y han cobrado lo que han querido. Omar, a ver, tú tenías una idea o por lo menos un consejo según los cálculos que has hecho de hasta cuánto podrían elevar el precio los transportistas. Bueno, Miriam, sí, en base a una tesis de la Universidad Mayor de San Andrés, hemos hecho alguna estimación, aproximación de cuánto podría ser el incremento de los pasajes, digamos, en el máximo, ¿no? Lo que se concluye es que este incremento no debería haber superado el 20%, ¿no? Y la razón es bastante sencilla, porque dentro de la estructura de costos, ¿no? Aquí estoy hablando de costos por kilómetro, más o menos el 50% representa lo que son los costos variables, estoy hablando de principalmente el costo del combustible, que en el tiempo no se ha incrementado porque tenemos el mismo precio de la gasolina. Si me dices el 20% sería 2.40. Estoy hablando del 50%, es más o menos la mitad del costo por kilómetro se gasta en términos de la gasolina, pero la gasolina se ha mantenido de precio los últimos 10 años. Eso quiere decir de que, digamos, no se justifica el incremento por el lado del combustible, pero... Además, muchos utilizan gas. Además que muchos utilizan gas y el costo del gas ha disminuido. Entonces, ¿cuánto más o menos en términos de boliviano? Claro. O sea, ¿cuánto sería? Hay que ver un poco la estructura de nuevamente para que se entienda de manera más sencilla. Por ejemplo, está el tema del mantenimiento, porque esto es lo que los choferes se agarran, ¿no? Estamos hablando de los repuestos, baterías, lubricantes, que... Por supuesto se ha incrementado alrededor de 60% porque este es el costo de la importación de $1 más caro, pero que dentro de la estructura de costos solo representa el 15%, ¿no? Eso quiere decir que más o menos el incremento debería haber sido solamente por mantenimiento, costos de repuestos del 9%. Ah, ya, perfecto. Pero ojo que el gobierno también ha reducido lo que son, ha eliminado los costos de impuestos del gravamen arancelario y el IVA, ¿no? Para reducir aquí los costos. Luego está el tema también de la mano de obra, porque efectivamente el costo de vida se ha incrementado para todos, también para los transportistas. Si uno calcula en estos 9 años desde el último incremento que hemos tenido, estamos hablando de una inflación en La Paz de 32%. Pero este 32%, de nuevo hay que prorratearlo por la estructura de costos, que más o menos representa otro 15%. Entonces, multiplicando el 32 por el 15, lo que nos da es un incremento de 5% por la mano de obra. Hay que sumar el tema de la depreciación de la movilidad, que asumiendo que son 10, 12 años de vida útil. Cada año se deprecia un vehículo. Exactamente, entonces otro 10% por 60, que es el costo de la importación adicional por el dólar, otro 6%. Entonces, finalmente están los costos indirectos, estoy hablando del SOAT, temas de, digamos, gastos administrativos que tienen la Roseta, todos esos gastos que tampoco han variado. Por tanto, en el tiempo debería haber subido máximo un 20%, ¿no? Y eso quiere decir ya en términos concretos que las tarifas de buses y microbuses deberían subir de unos 50 a máximo de un 80 y no 2 bolivianos como hoy están proponiendo el transporte público. Los minibuses de tramo corto deberían subir de 2 a 2.40
de nuevo, están pidiendo un incremento de 2.50. Claro, porque la alcaldía habría aconsejado 2 bolivianos con 17 centavos. Que sería eso evidentemente no les ha gustado. Exactamente, claro. Obviamente esto en el rango es un dato, digamos, es un monto menor. Luego tú tienes el tramo largo de 2.60 a 3 bolivianos con 10 centavos. Ya. Están los trufis que deberían subir de 2 bolivianos a 2.40 en el corto y en el más largo de 3.50 a 4.20. Pero claro, lo que hay que ver es que cada, digamos, movilidad tiene diferente también capacidad y por tanto el incremento no necesariamente es simétrico. Pero lo que ellos están proponiendo en el fondo es un incremento de 50 centavos a todo el parque automotor. Eso implicaría un incremento de 25%, es decir, mucho más alto de, digamos, el cálculo más alto que se puede. A ver, Omar, ahora, haciendo este cálculo que tú dices e incrementando ese precio que tú dices, ¿se va a elevar todo lo demás? Claro, porque... No me digas que no, sí se va a elevar, ¿no ves? Lo que los transportistas tienen que ponerse a pensar que junto con el incremento del precio de las tarifas de transporte, lo que va a ocurrir inmediatamente es un traspaso de la inflación de pasajes a la inflación de alimentos, porque por supuesto todos los alimentos utilizan el transporte público para transportarse. Eso, digamos, tiene efectos también asimétricos, porque ¿qué es lo que ocurre? Fíjate, el decil más pobre de la población, es decir, los digamos de ingresos más bajos, en proporción a su ingreso, destinan casi el 4% del gasto en transporte público, en comparación con el decil más rico, que destina cerca del 1%. ¿Qué quiere decir? Que cuando suben el costo del transporte público, quienes terminan pagando una factura más alta porque les afecta más en el presupuesto familiar son las familias de menores ingresos y por tanto tiene un impacto social, como bien ha comentado aquí el colega, sobre la población de menores ingresos. Te agradezco mucho. A ver, ¿es el miércoles o es mañana la reunión? Bueno, se ha convocado para el día de mañana. Para mañana. Sí, esperamos que la respuesta sea positiva y podamos nuevamente reunir a estos dos sectores y, bueno, dialogar, debatir para poder encontrar un justo medio. Me alegra que el estudio que se ha realizado por parte de la Secretaría Municipal esté concordante, porque nosotros habíamos previsto un 2.17 como tarifa mínimo y un 2.43 como máximo, ¿no? Entonces quiere decir que sí se han tomado en cuenta todos los aspectos inherentes a un estudio económico-social. No está muy contento, don Jorge. Me imagino que usted va a también presentar su postura, porque ellos también van a estar en la reunión, ¿no es cierto? Sí, están invitados, desde luego. Considero de que al margen de un estudio técnico y científico que pueda dar los datos oficiales, para nosotros o para mí particularmente, es una propuesta, ¿ya? Es una sugerencia o una banda, si es que se puede decir así, no es vinculante. Porque en este estudio de costos no se está tomando muy en cuenta la crisis económica por la cual está atravesando nuestro país. La falta de divisas es la que ha generado la crisis en el país. Y los choferes, yo digo, la dirigencia de los choferes, lamentablemente no vela por sus afiliados. Porque yo les digo, si el factor económico les está agraviando a ellos se quejan del tema de los repuestos, se quejan del costo de vida, porque todos lo sufrimos, todos lo vivimos esta crisis. Y tenemos que hemos hablado de empatía, pero esa empatía la debemos compartir pues la crisis por igual. Hay que tener un poco de consideración con esta gente humilde que hoy en día es la que más usa las movilidades. Y quiero decirles algo, si la dirigencia, yo creo que ha sido del transporte, ha sido negligente, ineficiente, ellos debían de pedir una compensación de costos al gobierno, ellos debían de pedir una promoción de algún ingreso adicional al gobierno. El tema de la importación de los repuestos, debían de pedirle solución al gobierno con no que pague el pasajero. Y no cargarnos toda la crisis al pueblo paseño. Y nuestra posición siempre es firme de que se mantengan las tarifas en los bolivianos. Incluso también nosotros hemos hecho tal vez un estudio, todavía deberían de rebajar el pasaje, porque les alcanza, porque ellos pueden sobrevivir, pero nosotros no podemos pagar por sus herramientas de trabajo, sacrificando a las familias. A ver, la verdad es que hay que ceder de un lado y de otro lado, ¿no? Para encontrar un poquito de paz. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana, vamos a estar pendientes. Don Jorge Paredes, gracias por haber estado. Don Eric Millares, lo mismo. Gracias. Y a ti, Omar, por habernos nuevamente explicado de mejor manera ese cálculo que tú has hecho. Muchas gracias. Estaremos pendientes, pero continuamos con más.